Señores y señores del periódico digital Expectativa en la provincia de Imbabura, estamos listos para desarrollar la siguiente entrevista con César Montúfar, candidato a la presidencia de la República. Ha aceptado esta entrevista, esta invitación, tal como lo hicieran también otros candidatos como Lucio Gutiérrez, Jimena Peña, Javier Hervas, Yacu Pérez y ahora César Montúfar. César Montúfar nació en Quito en 1964, por lo tanto tiene 56 años, menor que quien va a entrevistarle. Tiene un título en ciencias. Bastante claro, menos. No, mentira. 4 años menos. ¿No? Tiene un título en ciencias políticas y sociología, además de una maestría y un PhD en ciencias políticas, docente de la Universidad Andina, ex asambleísta, ex candidato a la alcaldía de Quito también. Le damos la cordial bienvenida a César. Más que una entrevista, es un diálogo en este sitio con olor a café, en la Casa de la Ibarnidad, donde vivió el doctor Enrique Ayala cuando era niño. Bienvenido. Sí, muchas gracias. Un gusto conversar contigo en esta mañana. Y para mí es un gusto estar en esta casa que sin duda es un patrimonio histórico, cultural, arquitectónico, no solo de Ibarra y de Imbabura, sino del país. Que además alberga en estas paredes, en estos patios, tantos recuerdos incluso de la vida política ecuatoriana, así que un gusto conversar contigo y de estar aquí en la Casa de la Ibarreñidad. Muy bien. Concertación nacional significa acuerdos, consensos, que en el país prácticamente ha sido una utopía por la dispersión electoral que ahora se nota más en esta elección, lo que existe en el momento. Por lo tanto, concertar es difícil, César. Bueno, concertar es siempre difícil porque el Ecuador ha sido un país que ha estado atravesado, podríamos decir, por la polarización, por el enfrentamiento. La política ecuatoriana se caracteriza por ser una política polarizada. Pero si uno mira las experiencias de países exitosos, de países que han logrado de una u otra manera resolver sus problemas en democracia, uno puede advertir que en realidad el concertar, el llegar a acuerdos, el definir objetivos como país, objetivos nacionales, es el único mecanismo. Pensemos del caso chileno, digamos, nuestro movimiento, la concertación, se basa un poco en la experiencia de la concertación chilena, donde tienes que una coalición de partidos, desde el centro-derecha, como la Democracia Cristiana, correcto, el Partido de la Democracia, que es un partido más de centro, el Partido Socialista, que es un partido de izquierda, pudieron confluir en un proyecto de país, en un proyecto nacional, que sin pensar que es perfecto, pero ha permitido que Chile pueda dar pasos importantes, no solamente en democracia, sino incluso con resultados sociales interesantes, resultados económicos importantes. Entonces, vemos que la concertación, igual el caso uruguayo, en el caso del Frente Amplio. Entonces, es en España también, ¿no? En el caso español. Del Palacio de la Moncloa, ¿no? Entonces, mira, ahí tienes un ejemplo de cómo el Ecuador, para salir de sus gravísimos problemas, debe partir y debe afianzar este mensaje de concertación, de unidad, de búsqueda de acuerdos y de establecimiento de políticas de mediano y largo plazo. Se ha etiquetado, César, a la derecha como una tendencia que quiere mantener el statu quo, que quiere conservar un poco el tema moral, ético, que no quiere muchos cambios. A la izquierda, en cambio, como una reforma, como un proyecto reformista, revolucionario, de cambios. Pero claro, dicen que lo importante es hacer, más allá de las etiquetas, de los nombres, del encasillamiento. ¿Qué piensas tú? A ver, yo pienso que la ideología es importante para los partidos y para la política y para los políticos. Cuando yo escucho a algún político que dice que no tiene ideología, me da siempre un poco de recelo, porque la ideología, y no estoy refiriéndome a esos sistemas cerrados, dogmáticos, de pensamiento que pueden atar la imaginación o la acción. La ideología debe entenderse más bien como un conjunto de valores, principios y de orientaciones discursivas, de propuestas que tienden hacia algún lugar. Claro. Yo me califico como un liberal progresista. Yo vengo de la izquierda. Yo hice de muy joven militancia en el movimiento de izquierda revolucionarios. Yo vengo de una izquierda radical. He ido, digamos, a lo largo de mi vida, transformando mi pensamiento y yo hoy me considero un político liberal,
progresista, un político no que cree en el neoliberalismo ni en el libre mercado, sí cree en las libertades, pero cree y conoce también y sabe que el Ecuador debe, y un país como el Ecuador necesita de políticas de igualdad, políticas de redistribución de la riqueza, requiere de fortalecer un Estado que regule en función del bien común, de crear un sistema de educación público que sea la base de yo diría, la movilidad y de organización de la sociedad, un sistema de salud pública igualmente, un sistema de seguridad social. Entonces, ese es digamos, un marco ideológico desde el cual, digamos, mi persona actúa y ha actuado políticamente. Entonces, yo sí creo en que es importante que los políticos nos definamos ideológicamente. Correcto. Vamos a pedir, César, porque aquí estamos informalmente conversando, que nos pasen. Ahí está la tacita de café. Qué rico. A ver rico. si ya... Ay, si quieres yo mismo te paso, tranquilo. No te preocupes, estamos tan informales. Lo que voy a pedir es que el sonido del... Muy bien, ahí está César Montúfar, él mismo va a traer su tacita. El sonido está demasiado alto el volumen. Yo había pedido café. A ver, un cafecito. Sí, un cafecito negro, porque bien, mira, esta es la charla donde, más allá de preguntas que dicen de qué me irá a preguntar este señor, ¿no? Sino, César, ¿te acuerdas tú de Mao Zedong y Deng Xiaoping? Sí, sí, dijo, no importa que el gato sea pardo o gris, lo importante es que case ratones. ¿Hacia dónde iba esa expresión? Sí, yo creo que la política también requiere de pragmatismo. Correcto. Sí, creo que esa frase... No de dogmatismo, pero... No de pragmatismo. Siempre en un marco ideológico y de valores. Y creo que ese marco ideológico y ese marco de pragmatismo me parece que nos tiene que hacer pensar en el país. De que un país que vive una crisis tan profunda no requiere de novelerías, requiere de soluciones que estén enfocadas a resolver problemas. Creo que durante la época de la llamada Revolución Ciudadana, del correísmo, el país se intoxicó de novelerías. Y una sociedad para organizarse, un país en crisis para salir de la crisis, más que de novelerías, de grandes proclamaciones, en muchos casos demagógicas o yo diría en algunos momentos incluso fantasiosas, requiere de conocer un diagnóstico claro de las situaciones y de cuáles son las soluciones que han servido, que han sido válidas en otros países. Yo te doy un ejemplo. Hoy uno de los debates nacionales es si se debe o no vender el Banco del Pacífico. Sí. Banco del Pacífico es un banco privado, pero propiedad mayoritaria del Estado. Ya. Y si uno ve que es un banco que tiene ganancias, que genera utilidades, ¿por qué el Estado tiene que venderlo? O sea, lo bueno hay que mantenerlo. Por supuesto. Ya. Pero si tenemos empresas que en cambio están quebradas, que implican empresas públicas que estén quebradas o que están quebradas y que implican gastos para el Estado, uno puede pensar que tienen que ser vendidas. Si uno piensa en empresas públicas estratégicas, lo práctico es no venderlas. ¿Para qué privatizarlas? Por ejemplo, estoy pensando en CNT, la corporación. Si es que el Ecuador necesita que dar un salto en términos de vincularse a la sociedad del conocimiento y la información, y para eso necesitamos una empresa pública sólida, fuerte, ¿por qué vamos a venderla? Pero se quiere cerrar, César, Yacha y EP, que funciona aquí en Imbabura, y también el tema de los ferrocarriles. Parece que hay un proceso de venta, no sé, de transformación. Entonces, mira, ahí tienes que pensar en una perspectiva ideológica, qué es lo que queremos como país, hacia dónde queremos ir. Correcto. Y cuáles son las soluciones más pragmáticas que pueden funcionar para resolver determinados problemas. Entonces, yo te digo, creo que el liderazgo que el Ecuador requiere, el liderazgo que como presidente de la República voy a imprimir al país, va a ser un liderazgo basado en principios, basado en una concepción, como te decía, ideológica, de hacia dónde tenemos que ir, cuál es el proyecto de país en el que queremos avanzar, pero también con soluciones prácticas. Yo creo que es la combinación de esos tres elementos más uno que tú anotabas al principio, que es el del diálogo, el de la concertación, Sí, de acuerdo, el de que el presidente tiene que ejercer un liderazgo convocante, un liderazgo que genere la manifestación de los diversos sectores. Mira, Barack Obama tenía una frase, o tuvo una frase que a mí siempre me ha parecido muy, muy acertada. Él dijo cuando fue elegido presidente de los Estados Unidos, cuando sea presidente, y a mí me gusta repetir esa frase, yo voy a escuchar a todos, pero sobre todo voy a escuchar a aquellas personas que no estén de acuerdo conmigo. Qué bueno. Porque
de esa manera es como se va construyendo un país. Un país se va construyendo desde la diversidad, Claro. desde el pluralismo. Porque el otro le pueden estar mintiendo, diciendo que está bien, pero las cosas Claro, están mal, ¿no? por supuesto, y además de que un país no se construye desde una sola visión. Un país se construye desde la diversidad de visiones. Y más aún este país, ¿no? Y más aún un país diverso como el multiétnico, Ecuador, multiétnico, pluricultural. Entonces, creo que ese es el tipo de liderazgo que el Ecuador requiere. Creo que el país del Ecuador tiene una grave crisis de liderazgo político. Hemos vivido acostumbrados a pensar, a pesar de que en la realidad ese tipo de liderazgos no han funcionado, que los liderazgos fuertes, que los liderazgos autoritarios, que los liderazgos despóticos son aquellos que nos pueden sacar de los problemas. Yo te diría, presidentes como Rafael Correa, que es quizá el arquetipo de ese autoritario, o León Febres Cordero, déspota. ¿recuerdas tú? Febres Cordero, por supuesto. Yo tengo un Autoritario. libro, mira, en el que hago una comparación, símil, una ¿no? asociación entre Febres Cordero y Rafael Correa, que si bien, parecen? por supuesto, tenían muchos parecidos. Aquí puede ser que tengan divergencias ideológicas, pero en la forma de cómo entienden el poder, de cómo ejercieron el poder, hay muchas similitudes. Pero, como te digo, hemos insistido en ese tipo de liderazgos, no han funcionado ese tipo de liderazgos. Y por eso es que yo creo que hoy es fundamental, en esta hora que precisamente estamos saliendo, queremos salir de una crisis, pensar en qué tipo de liderazgo en el siglo XXI requiere el país. Eso es interesante conocer, porque en el caso de Sobornos 2012-2016, que lo conoces tú muy bien, se habló de corrupción en el gobierno de la década ganada, que se llama, pero claro, parece que esto no lo ha hecho Mella. Esto me refiero, digo, porque Arauz tiene buena aceptación e intención de voto. Entonces, como que no le hizo efecto estas denuncias del gobierno de corrupción. Yo creo que las denuncias le han hecho mucho efecto. De hecho, Correa está prófugo de la justicia en este momento. Pesa sobre él una sentencia de 8 años de cárcel. Claro. Y todo el círculo que fue parte de este grupo de delincuencia organizada. Porque hay que entender que el correísmo, y eso es algo muy importante que vale la pena reflexionar, el correísmo no solamente fue un proyecto político. El correísmo es además, o fue un proyecto, fue y es un proyecto delincuencial. Tú tienes aquí el claro ejemplo de cómo se fusiona un proyecto político con un proyecto delincuencial. Porque la corrupción en el correísmo no es que fue aislada, no es que fue, digamos, un hecho circunstancial, fue sistémica, se transformó en la forma de gobernar. Solamente así te puedes explicar que en el propio Palacio de Carondelet, regresando al caso Sobornos 2012-2016, solo así te puedes explicar cómo en el Palacio de Carondelet se instaló una oficina para pedir sobornos. Claro. Y con esos sobornos financiar las campañas de Alianza País. Parecido a esto del método que ocurrió en Brasil. Parecido a lo que ocurrió en Brasil, parecido a lo que ocurrió en el Perú, parecido a lo que ocurrió en República Dominicana, parecido a lo que ocurrió en Panamá. Es decir, este es un método, un mecanismo, un sistema. Entonces, por eso te digo, el correísmo tiene que ser analizado y tiene que ser visto desde una perspectiva histórica, no solo como un proyecto político delincuencial. Por eso es que el resultado de la llamada Revolución Ciudadana fue la constitución en el Ecuador de un Estado delincuencial, de un Estado tomado por mafias. ¿Qué vimos durante la pandemia? Lo que vimos durante la pandemia es cómo en el país el sistema de contratación, de compra de insumos médicos, de medicinas, de vacunas, estaba totalmente tomado por mafias. Mafias que incluso llegaban a la propia Asamblea Nacional. Entonces, ¿qué es eso? ¿En qué país vivimos? Sí, en un país en donde las mafias secuestraron el Estado, en un Estado delincuencial. Yo soy profesor universitario en la Universidad Andina precisamente, doy un curso de mecanismos de lucha anticorrupción. Y ahí les hago a mis estudiantes la siguiente pregunta, que les hago a quienes escuchan tu programa, ven tu programa, y les decía, mira, ¿qué diferencia hay entre un grupo de asaltantes que se organizan para robar un banco y el grupo de delincuentes que lideraba Daniel Mendoza en la Asamblea Nacional para atracar los hospitales del país? No hay ninguna diferencia. Quizá el agravante en el segundo ejemplo es que estos, el segundo, Mendoza y su grupo delincuencial, se valieron del Estado para atracar al Estado. Se valieron del sistema democrático para atracar al Estado. Lo mismo hizo Rafael Correa.
Lo mismo es de la experiencia de la Revolución Ciudadana. Entonces, tenemos este fenómeno nuevo, podríamos decir, en la política latinoamericana, de proyectos político-delincuenciales que derivan en la construcción de un Estado delincuencial. ¿Qué es lo que tenemos que romper, lo que tenemos que demoler en el Ecuador? Claro, porque no ha ocurrido, César, en los últimos 50 años desde el retorno a la democracia en el país, que un gobierno se haya repetido en el poder, ¿no? Que haya estado 15 años. Recordemos que Jaime Roldós acabó como diputado, luego vino 84, 88 con Febres Cordero, no se repitió, luego Sisto, luego todo Maguad. Claro, era un proyecto de perpetuación en el poder, pero de tintes delincuenciales. Mira, este economista importante, este gran ecuatoriano que acaba de fallecer hace 2 meses más o menos, Jorge Rodríguez, expresidente de la Comisión Anticorrupción, Qué pena, sí. Decía algo que me parece que a mí me parece que es fundamental. En el Ecuador, el costo de la corrupción en los últimos años podría ascender a una cifra superior a los 60.000 millones de dólares. Es decir, el Ecuador ha sido realmente atracado. Solo la reconstrucción de Manabí, en la reconstrucción de Manabí estamos hablando de 3.500 millones de dólares. Es decir, estamos hablando de cantidades monstruosas de corrupción que ha perdido el pueblo ecuatoriano. Por eso, mira, y eso hay que anotar, el Ecuador, mira, esta cifra es una cifra dolorosa. Sí, los ecuatorianos tenemos que entender. El Ecuador es el segundo país en el mundo en tasa de mortalidad en la pandemia. El primero es el Perú, en el mundo. El segundo es el Ecuador. Es decir, donde más muertos per cápita ha habido en el Ecuador. Entonces el gobierno no actuó bien en ese tema. Pésimo. ¿Ya? La política sanitaria de Lenín Moreno es nefasta. Es una política que lo que hizo es esperar a que la gente abarrote los hospitales. Mira lo que ocurrió en Guayaquil. Sí, ha sido pero nefasto. Y el resultado es 38.000 muertes en exceso durante el año 2020. 38.000 vidas, muchas de ellas que pudieron salvarse. Claro. Es decir, una concepción absolutamente equivocada. Aunque el gobierno dirá que no estábamos preparados, como en América Latina, con la justificación esta. Pero nadie estaba preparado. Aquí, además de no haber estado preparado, es que hicieron las cosas muy mal. Hicieron las cosas como no debían hacer. Aquí hay que remitirse a las cifras. 38.000 muertes en exceso. Eso te da más o menos 220 muertes en exceso por cada 100.000 habitantes. Es la segunda cifra más alta en el mundo de los países que tienen, por supuesto, cifras, porque hay países que no tienen cifras. Increíble. César, ¿cómo recuperar los fondos que se llevaron los delincuentes de cuello, de corbata, no sé, de cuello blanco me refiero? ¿A través de qué mecanismos? ¿De qué? Hay una ley que habla de extensión de dominio, no sé, pero siempre se habla de esto y nunca se recupera. Varias cosas. Bueno, por supuesto hay que aplicar la ley de extinción de dominio, hay que aprobar la ley de extinción de dominio con un elemento de que la devolución no puede ser de aquí en adelante. Tiene que ser desde el año 98, desde la Constitución de Sangolquí, porque en esa Constitución se estableció la imprescriptibilidad de ciertos delitos. Entonces yo creo que ese es un elemento, sobre todo de los delitos de corrupción. Entonces es un elemento, un principio y una reflexión doctrinaria y jurídica que hay que hacer. En segundo lugar, mira, para que se pueda recuperar lo robado, tú tienes que iniciar procesos judiciales en contra de las empresas que fueron las que crearon este esquema o financiaron este esquema de Odebrecht, por ejemplo. Odebrecht no ha sido judicializada. Está fuera del país, entonces dirán que entonces, soberanía. Si esta empresa y otras empresas no enfrentan procesos judiciales por estos casos en el Ecuador, acuérdate que en el caso Sobornos, en el caso de la acusación del juicio por asociación ilícita en contra de Jorge Glass, en el que yo fui acusador particular, si en estos no se les excluyó, se excluyó a Odebrecht. Claro. Pero si tú no tienes un proceso judicial encima, ¿cómo así vas a decir a quién le depositaste el dinero? ¿En qué cuenta? ¿En qué país? ¿Quién fue el testaferro? Entonces, en realidad, lo que hay que hacer, dinero, ¿no? Ahí puedes establecer exactamente la ruta del dinero. Entonces, el punto aquí es que en el país, para poder realmente recuperar lo robado, tiene que haber voluntad política. Sí hay cómo recuperar lo robado. Lo que pasa es que no se quiere hacer. Yo hice una investigación analizando 8 juicios de los más sonados durante el correísmo. El caso de las denuncias en contra de Capaya, el caso de los juicios en contra de Alex Bravo, del Ministerio del Deporte,
el mismo juicio en contra de Jorge Glass. Más o menos las indemnizaciones, la reparación económica para el Estado, debía ascender aproximadamente a 110.000 millones de dólares. ¿Sabes cuánto ha recuperado el actual procurador de esos 110 millones de dólares? Creo que ni 8 millones. 37.000 dólares. Esa es una burla. No llega ni a millón. Es una burla. Entonces no hay voluntad. En realidad se habla mucho de la lucha anticorrupción, se rasgan las vestiduras, pero no hay voluntad política. Entonces, yo como presidente de la República voy a impulsar de que el Estado cumpla su trabajo sin meterme en la justicia, sin interferir en otras funciones del Estado, sencillamente haciendo que la ley se aplique y que se aplique en función del interés de los ecuatorianos. Claro. Y el interés de los ecuatorianos es recuperar el dinero que se robaron durante los últimos años. Porque es fácil ir a prisión y luego disfrutar de lo robado. Eso cualquiera lo haría. Mira, ¿no? Jorge Glass, si es que no hubiera habido... Ya lleva 3 años preso, ¿no? Pero ya estaba pidiendo la prelibertad hasta antes. Claro. Sí. Él más o menos iba a salir ya en estas épocas, iba a estar percibiendo como 110.000 dólares mensuales porque no devuelve al Estado lo que debía pagar por el juicio de asociación ilícita en el que yo fui acusador particular, como te decía. Es decir, es un buen negocio para los corruptos. Si es que les llegan a descubrir, si es que llegan a enfrentar un juicio e ir a la cárcel, quedarse 3, 4 años para después salir a disfrutar todo lo que se robaron. Increíble. César Montúfar habla del tema de eliminar la Asamblea y reemplazar por el Congreso. O sea, ¿solo es un cambio de nombre? ¿O no es un cambio de nombre, es una reconstrucción de la función legislativa. Fíjate que no hemos tenido función legislativa en estos últimos años. No ha habido fiscalización, que es una de las funciones. ¿Un legislativo para qué sirve? Claro. Fiscalizar y legislar. Si no hay fiscalización, es como que tú dices, tengo un canal de televisión, hago digamos, un canal digital, hago entrevistas, pero no las difundo. O sea, son las dos cosas para que tú seas un medio virtual. No es que solamente haces entrevistas. ¿De qué serviría que en este momento nos sentemos a conversar y no trascienda? Claro. Entonces, son aquí dos temas fundamentales, dos funciones fundamentales: legislar y fiscalizar. Si tú no fiscalizas, no hay legislativo. Entonces, lo que hay que hacer es reconstruir el legislativo. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Proponemos demoler la Asamblea Nacional. Es una propuesta que le hemos hecho junto a Fernando Villavicencio, nuestro primer candidato a la Asamblea Nacional. Demoler la Asamblea Nacional. Y eso implica el reconstruir a través de una consulta popular que va a implicar una reforma profunda, un cambio constitucional profundo, un legislativo que verdaderamente fiscalice, un legislativo bicameral, un legislativo en donde los legisladores no tengan sueldo, sino que perciban dietas por el trabajo que hacen. Mira, esto no es solamente un problema económico, es un tema conceptual. Un legislador es un representante de la sociedad, no es un burócrata más. Por lo tanto, no debe ganar sueldo, debe percibir dietas. Y por supuesto también un legislativo mucho más pequeño. Esa es la reforma, es el cambio fundamental en la función legislativa que estamos proponiendo. Muy bien, tenemos unos 6 minutos más para conversar con César Montúfar, candidato presidencial. ¿Qué hacemos con el desempleo? Dicen que hay unas cifras altas de desempleo. ¿Cómo ubicamos? Hay candidatos que ofrecen 1 millón de empleos, medio millón, 2 millones. En la realidad, en la práctica, ¿cómo se fomenta el empleo? Pero yo no ofrezco números. Cifras, nada, claro. Yo no soy un demagogo. Yo soy un político que no puede o no podría engañar al pueblo ecuatoriano diciendo que va a hacer algo que después no se va a cumplir. Pero lo que sí vamos a hacer es darle la vuelta al concepto y al modelo de desarrollo económico. Cuando hablamos de la crisis económica, pues, muchos políticos, sobre todo cuando el Fondo Monetario Internacional está pensando en los problemas del país, está pensando en el tema fiscal, en el tema de la deuda. Está muy bien, son 2 problemas serios que tiene el país, pero no está pensando en el tema del empleo. ¿Y cómo resuelves el problema del empleo? Resuelves trasladando recursos al sector privado, pero no a todo el sector privado, sino a los sectores que más empleo generan. ¿Cuáles son los sectores que más empleo generan? Los pequeños y medianos emprendimientos, las pequeñas y medianas industrias, claro. Los pequeños y medianos, digamos, unidades agrícolas y los trabajadores autónomos. Ahí está el empleo. Entonces, lo que tú tienes que hacer por sentido común es transferir recursos, créditos,
instrumentos financieros de riesgo a esos sectores, para que entonces desde allí se reactive la economía. Mira que esto que pareciera tan sencillo no se lo hace. Tuve una reunión hace un mes y medio en la provincia de La Suay, en Santa Isabel, con un grupo de agricultores. Eran 10 pequeños agricultores. Todos los 10 había aplicado a este programa Reactívate Ecuador, que es del Banco del Pacífico, a 5% de interés. Ninguno había accedido al crédito. Entonces, la razón es muy clara, yo creo que porque es un botín político y en realidad los créditos ya estaban preasignados. Es para los miembros de los allegados al gobierno. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos es que depurar la banca pública para que a partir de allí tengamos la posibilidad de financiar ese crédito, ese microcrédito hacia los pequeños y medianos empresarios, productores, trabajadores autónomos. Nosotros no vamos a vender el Banco del Pacífico, lo vamos a hacer el Banco del Emprendedor. Bueno. Como el Banco del Emprendedor vamos a apoyar allí la generación de empleo con los emprendedores. Mantenernos en la dolarización, robustecer este sistema que se empleó a fines del gobierno de Yamil Maguad, que lo fortaleció Gustavo Noboa, que lo fue criticado, pero que ahora se lo está defendiendo. Entonces, por supuesto que sí. Tenemos que blindar la dolarización, tenemos que hacer una reforma financiera para fortalecer la dolarización y tenemos que partir del hecho de que en el Ecuador no podemos caer en ningún esquema bimonetario, como plantea el candidato de la delincuencia organizada, me refiero a Arauz, sino que tenemos que generar las condiciones para que el país pueda dar un salto mucho más importante en términos de una economía sana, una economía equilibrada, una economía que tenga el empleo como base fundamental y un sistema económico que resuelva los problemas de los ecuatorianos. Y creo que ese es el tema principal. Tengo dos invitados finales para César Montúfar. Se ha ido volando el tiempo cuando se platica así muy amablemente. El tema del TCE y CNE, un conflicto, el Tribunal Contencioso destituyó a 4 miembros del CNE y estamos en especie de tira y afloja, en fin, una pugna interna. Ya estamos imprimiendo papeletas, se están imprimiendo y todavía no hay definición de un candidato presidencial. ¿Cómo ves tú esta situación? A mí me parece que esto es una burla. asistimos al proceso electoral más irregular, más ilegítimo, más oscuro, menos transparente, desde que yo al menos tengo memoria. Creo que en el fondo aquí tienes la disputa entre las chequeras de intereses de Álvaro Noboa y Guillermo Lasso, el uno a través del CNE y el otro a través del Tribunal Contencioso Electoral. Nadie está pensando, ninguno de los dos está pensando en la democracia, en las elecciones, peor en el pueblo ecuatoriano. Yo considero que la única manera es aceptar lo que el día de ayer fue solicitado por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Deben inscribir la candidatura de Noboa. Y de esa manera permitir que él participe, que sea el pueblo ecuatoriano el que decida. Finalmente, ¿no? O sea, no tiene que se decida, ¿no? Por supuesto. Entonces, yo creo que esa es la mejor salida. Además, eso garantiza su derecho a participación. Yo creo que en realidad esto es un conflicto entre la ultraderecha, pero creo que la salida aquí es aplicar la ley. Y aplicar la ley es inscribir la candidatura de Noboa. Y que sea el pueblo ecuatoriano el que decide en las urnas, no el señor Lasso a través del CNE. Es el pueblo ecuatoriano el que tiene que decidir ese tema. Muy bien. ¿Cómo está el candidato vicepresidencial, Julio Villacreces, que tiene un tema de COVID? Sí, lastimosamente Julio fue internado anteayer, mi solidaridad con él. Hasta ayer estaba evolucionando positivamente, estamos contentos con esa evolución. Y bueno, esperamos para él una pronta mejoría y que se reintegre, que el país lo necesita, que se reintegre lo más pronto posible. Muy bien, finalmente, ¿cómo se autodefine el candidato César Montúfar para que nuestros seguidores... Yo soy un luchador, yo soy un guerrero. Mi vida política ha sido de lucha, de batalla. He luchado contra el autoritarismo, luché contra la pichicorte, contra el autoritarismo de Gutiérrez, contra el autoritarismo y la corrupción de Correa. Y soy una persona que no se acomoda, una persona que cree en ciertos principios, en ideas, una persona dialogante, una persona sencilla, pero una persona firme y una persona que cree, tiene las condiciones para liderar el Ecuador. Liderar desde ese modelo de liderazgo al que hacía referencia hace un momento, un liderazgo convocante, un liderazgo moderno, un liderazgo democrático, un liderazgo de diálogo, un liderazgo de concertación. ¿Y la bicicleta dónde quedó? Bueno, hoy tarde vamos a hacer
un recorrido en bicicleta por Ibarra. Nos dimos la vuelta en bicicleta al Ecuador, 2.500 kilómetros, una experiencia maravillosa y bueno, estamos ahí, siempre esperando esa comunicación directa. Además, un método muy bioseguro de hacer campaña. Muy bien. Éxitos en la campaña. Gracias, te agradezco mucho. Muy bien. Gracias. César Montúfar, candidato presidencial en Expectativa.